Bueno, para hablar más de este tema que nos interesa mucho, nos acompaña Federico Taboada, que es director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Bienvenido. Y Cecilia, pues Héctor, mucho que conocer al respecto. Así es. Pues bueno, para mí es muy importante que se toquen estos temas porque la vivienda es un elemento, si me preguntan a mí, elemento fundamental de una ciudad. Si no podemos garantizar que la sociedad y sobre todo la gente más pobre de una ciudad pueda vivir en ella, habremos fracasado como sociedad y como gobierno. Hay un indicador bastante importante en la ciudad. Los precios de la ciudad han aumentado tanto que al año expulsamos a 100,000 personas al año. De 2008 a la actualidad, hemos expulsado a la misma población de Coahuila, al equivalente. Entonces, es muy importante que empecemos a discutir como sociedad cuál es el papel de la vivienda y, sobre todo, también con qué elementos debe contar. La vivienda es un negocio, la vivienda es un derecho al cual se le puede tener algún rendimiento. Creo que son preguntas importantes que no solo tocan a la Ciudad de México, como comentaba Héctor previo a que empezáramos a esta entrevista. Son preguntas que se están haciendo las grandes capitales del mundo por la gran presión inmobiliaria que están teniendo. Y hoy tenemos que tenerlo en la Ciudad de México porque pues, es muy importante que empecemos a tener estas discusiones si queremos que en el futuro la ciudad tenga una viabilidad, no solo económica, sino también social. Y tiene mucho que ver con los fenómenos nuevos, ¿no? Airbnb, por ejemplo, que desplaza de colonias centrales a jóvenes o a familias que tenían rentas accesibles y que de repente se vuelven muy cotizados por los extranjeros. Hemos perdido esta población, pero al mismo tiempo llegan pues los estadounidenses que encuentran en México un refugio tras la pandemia y nos llenamos de huéspedes internacionales que elevan los costos, ¿no? Fenómenos como la gentrificación, todo esto contribuye, ¿no? Sí, y la verdad es que generan una derrama económica muy importante que para ciertos sectores de la ciudad puede ser muy importante. Pero aquí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que han hecho otras ciudades para minorar estos efectos. Nadie quiere que acabe el turismo, ni nadie está en contra de los estadounidenses que vengan a la ciudad. Pero sí tenemos que hacerlo con garantías para la población local. Por ejemplo, cosas que han hecho en otras ciudades. Los gobiernos empiezan a generar opciones de vivienda social para que la gente de menores ingresos y la gente que vive en estas zonas que son centrales no se vean desplazadas. Así que puede haber Airbnb, pero también vivienda social, los precios no aumenten y la gente pueda vivir ahí. Les doy un dato, 6 de cada 10 personas que viven en Viena viven en una vivienda que es propiedad del gobierno. Okay. En París es el 25%, en Nueva York es el 22%, en Singapur es el 90%. Entonces, este tipo de políticas... Aquí estamos en el 0%. Sí, nosotros estamos en el 0%, pero tenemos que empezar a ir hacia allá. Es digamos, Nueva York tiene una presión inmobiliaria mucho más amplia que las ciudades de hace mucho tiempo, pero tenemos que ir hacia allá en la Ciudad de México. Y necesitamos un programa de vivienda social, los cuales se están dando los primeros pasos ahora con esta administración. Hay que limitar a Airbnb, poner condiciones, no podemos dejarlo abierto al mercado. Ninguna ciudad, ni la ciudad más capitalista ni más neoliberal del mundo, los ha dejado a su gusto y a sus condiciones. Les ha puesto ciertas restricciones y eso es lo que hay que hacer también aquí en la ciudad para evitar esa expulsión y esa gentrificación. ¿Por qué? Porque el resultado de esto es que estas 100,000 personas al año que salen de la ciudad por no poder pagar la vivienda, son personas que en lugar de pasar 30 minutos en un trayecto, pasan 2 horas y media en ese trayecto. Tienen que ir a las Claro, afueras. porque no es que se vayan de la ciudad, aquí siguen con su trabajos o con escuela, educación. Completamente. Entonces, van a seguir viniendo a la ciudad. La cosa que queremos, y tú y yo, Héctor, lo hemos platicado muchas veces, la mejor política de movilidad es la que te invita a moverte lo menos posible. Claro. Entonces, para eso hay que garantizar que existan viviendas, opciones de trabajo y de educación cercanas a estas viviendas. Y que ahorita hablamos del tema de la vivienda, pero al final del día la gentrificación, por lo que entiendo, pues incluye también el comercio, ¿no? Que te cuesta más caro, incluso, Claro. y aparte de que pagas una renta más cara, salir a comer en esa misma zona también te cuesta más caro. ¿Cuál es más o menos el promedio de una renta, al menos aquí en la capital? Depende de la zona.
Yo sé que varía muchísimo, sí, eso sí varía muchísimo, pero como un promedio... Mira, el promedio de toda la ciudad va a ser un poco increíble para la audiencia y aquí para nosotros, pero rondará en los 6,000, 7,000 pesos en toda la ciudad. Pero te puedo decir que en zonas de Miguel Hidalgo es 40,000 pesos, en zonas de Benito Juárez es 50,000 y en zonas de Tláhuac que es apenas 1,000 o 2,000 pesos. Pero lo que sí les puedo decir es que el costo de la vivienda como porcentaje del ingreso de las y los chilangos ha ido aumentando muchísimo. Hoy es cerca del 50% para las personas más pobres que dedican a la vivienda de su ingreso. Claro. Ahora, el precio de la vivienda, la vivienda promedio en la Ciudad de México tiene un valor de 4 millones de pesos para venta. Pero eso, si lo hemos visto en el aumento en los últimos 20 años, en comparación con el salario, el precio de la vivienda ha aumentado 8 veces más que el salario. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y si tú nos dices que uno puede pagar de renta o debería entre un 30-35% de su sueldo, si el promedio está por ahí de los 6,000, tendríamos que estar ganando más de 15,000 pesos. Ese es un problema nacional que desde luego hoy en este sexenio se ha salido a la luz el tema de los bajos salarios en México. Definitivamente parte del problema es que las y los trabajadores tienen que ganar más dinero, pero también tenemos que empezar a generar mayor oferta de vivienda para que los precios bajen. Este es un dato que también es poco conocido en la Ciudad de México. La demanda anual de vivienda en la ciudad es de 70,000 unidades, pero la oferta es de apenas 6,000. Eso significa que 11 personas o familias están peleándose cada vivienda y siempre ganará la de mayor ingreso. Por eso la ley del mercado priva, ¿no? La oferta y la demanda, entonces se elevan los precios. Pero cuando te hablo de estas ciudades que platicamos que tienen programas de vivienda social bastante intensos, pues ellos no dejan al mercado este tipo de iniciativas. Cuando te hablo de Viena, la capital de Austria, donde están todos los bancos europeos, en esa ciudad, la ciudad, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Yo voy a intervenir el mercado porque la vivienda es un derecho y sin la vivienda no hay derecho al agua, no hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación. La mayor parte de la gente ni siquiera puede votar si no tiene una vivienda. Sí. Cuando les hablaba del tema de la salud, pues yo no conozco a nadie en situación de calle que goce de plena salud. Entonces, la vivienda es un elemento fundamental y el gobierno tiene que ponerse manos a la obra para garantizar que todas y todos tengamos acceso a ello. ¿Eso significa que nos la regalen? No, pero sí que generen programas y políticas públicas para poder acceder a ella. Se han venido tomando una serie de medidas en la Ciudad de México, como regular la presencia de Airbnb, la construcción de vivienda, la iniciativa de rentas, pero también se está buscando generar reflexión, ¿no? Completamente. Nos ibas a comentar sobre un encuentro importante que se va a realizar en unos días. El viernes 23 de agosto a las 10 de la mañana en el Instituto de Planeación vamos a empezar un conversatorio que vamos a tener acerca de distintos temas. El primero de ellos va a tener que ver con la planeación y la vivienda. Nos va a acompañar Carlos Moreno, un colega colombiano que es asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que ha tenido muchas iniciativas en el tema de vivienda social. Y él va a venir a hablar de un concepto que él creó y acuñó, que es la ciudad de 15 minutos. ¿Cómo planeamos nuestra ciudad para que todos los componentes que generan nuestra calidad de vida, salud, educación, trabajo, ocio, cultura, estén a menos de 15 minutos de trayecto? Eso nos va a permitir tener ciudades con mejor calidad del aire, personas con mejor salud y mejora todo, la movilidad. Mejorará toda la ciudad, exactamente. Entonces vamos a tener esta reflexión el viernes 23 de agosto a las 10 de la mañana. Quien nos quiera acompañar se va a transmitir también por nuestras redes, se va a quedar grabado ahí y obviamente pues invitar a todos los medios y personas a que nos acompañen en esta reflexión que es el inicio de una gran discusión que queremos tener para ver cuál es la ciudad que soñamos a 30, 40 años. Bien, gracias, Federico Taboada. Nos quedamos con este concepto, Ceci, de la ciudad de los 15 minutos, que pues ha sido muy exitoso allá en París, y en buena hora que traigan a Carlos Moreno precisamente para aportar ideas al respecto. Así es, eso debemos de copiarlo. Claro. Gracias, Ceci, Federico Taboada. muchas gracias.